Hola, bueno, creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Hemos tenido algunos detalles técnicos que siempre ocurren en estas cuestiones, como todos ya saben. Bueno, esta es una transmisión que estamos haciendo en el canal de YouTube de una charla que veníamos anunciando, así que espero que estén ustedes escuchándome del otro lado. ¿Se escucha bien? ¿Alguno que pueda decir en el chat si se escucha bien? Tenemos un... Sí, parece que sí, que se escucha bien. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Soy la doctora Sandra Magirena, muchos me conocen, pero si no me presento. Soy médica ginecóloga, sexóloga clínica, y estoy acá para compartir con ustedes una charla informal sobre temas de sexualidad. En el último tiempo he venido escuchando muchas consultas, muchas dudas. Estamos atravesando una etapa muy especial. Esto de la cuarentena, la pandemia, nos atraviesa a todos. Me han llamado a muchos programas de televisión para ver qué opino sobre la cuarentena, el sexo en cuarentena y demás. Y dije, bueno, estaría bueno que nos juntemos a charlar sobre conceptos básicos, cosas que quizá todos quieren saber y no se animan a preguntar, y contarles un poco sobre un curso que tengo que lo hice especialmente para todos ustedes, para el público en general, y que me encantaría que los que puedan acceder a él. Así que, bueno, la idea es que charlemos un poquitito. Yo voy a hablar más o menos, ahora voy a compartir una pantalla, ténganme paciencia porque todo esto de la tecnología me lleva un tiempo. Voy a compartir la pantalla con una presentación mínima para que nos vayamos ubicando en tema. Yo voy a hablar más o menos 20 minutos, no más que eso, y después voy a responder las preguntas que ustedes hagan, que las pueden ir dejando en el chat a medida que les vayan surgiendo las dudas, y algunos de mis secretarias que están por ahí, me van a pasar las preguntas. Así que, bueno, vamos a ir a compartir pantalla ahora. Y por supuesto, yo lo había puesto al comienzo, pero no quedó puesto al comienzo. Bueno, llamamos a esta charla Descubriendo una sexualidad plena. Y vamos a hablar un poquitito, entonces, como les decía, primero entrando en concepto, ¿qué es la sexualidad? Y la sexualidad en general es una función básica que tenemos todos los seres humanos y que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Y en realidad no tendría que tener explicaciones porque uno lo va descubriendo a medida que va creciendo y se va desarrollando. Pero sabemos que cuando uno llega a ser adulto, tiene un montón de dudas que se fueron generando y gestando a través de creencias, crianza, distintos tipos de educaciones que uno puede recibir de acuerdo a donde esté. Entonces, es importante conocer y tener conocimientos básicos sobre sexualidad cuando uno es adulto. Y sí, yo creo que sí. Y entonces se me ocurrió responder algunas preguntas que están relacionadas con lo que ustedes muchas veces me traen a la consulta, ¿no? Primero hablar un poco de qué es la sexualidad, qué es, cuando hablamos de sexo, qué es la identidad, qué es la orientación sexual, qué pasa con esto de lo binario y lo no binario, qué significa ser cis y ser trans, un montón de conceptos que debemos ir incluyendo en nuestra práctica cotidiana para ir liberándonos de prejuicios. La sexualidad es una energía vital que nos acompaña durante toda la vida, es decir, todos los seres humanos del planeta, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos esta energía vital. Entonces, no es privativa de nadie, es de todos, absolutamente. Y básicamente es una función que nos conecta con el placer y la comunicación afectiva. Es un impulso instintivo que nos atraviesa y que va sufriendo cambios y modificaciones a lo largo de toda la etapa de la vida de los individuos.
y que por supuesto durante muchos años la sexualidad estuvo íntimamente ligada a los procesos de reproducción, porque en realidad si uno mira desde el punto de vista biológico, para tener una reproducción biológica, los seres humanos nos reproducimos sexualmente. Pero a medida que fuimos comprendiendo la evolución de nuestra especie, nos hemos dado cuenta que la biología en la reproducción no es un centro crucial para la función sexual. La sexualidad va más allá que todo eso. Y de hecho, muchas veces suelo decir que la naturaleza ecológicamente incluyó la función reproductiva dentro de la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más que todo eso. Lo que pasa es que con el tiempo esto nos fue trayendo una serie de problemas, porque parecía, por ejemplo, que si uno dejaba de tener función reproductiva, por ejemplo, en la menopausia, una mujer dejaba de ser un ser sexuado. Y hoy sabemos que eso está muy distante de lo que es la realidad concreta. Entonces, ¿cómo los humanos atravesamos este proceso de la sexualidad? Ya que es una función tan amplia y tan abarcativa, tenemos que entender que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con aspectos que traemos desde la evolución de generaciones anteriores como humanidad misma. Pensemos cómo serían los encuentros sexuales antropológicamente, si lo miramos, cómo sería la sexualidad del hombre que vivía en la caverna, los hombres y las mujeres en distintas etapas de la vida y cómo los vivimos hoy. Es decir, hay una historia, un hilo conductor que se va escribiendo a lo largo de todas las narrativas por las cuales la sexualidad fue atravesando y por los cuales los que nos dedicamos al acompañamiento y al tratamiento de las variaciones o las disfunciones sexuales, tenemos que tener en mente que esto ha ocurrido a lo largo del tiempo. También hay aspectos que tienen que ver con cada cultura en particular, es decir, cuando uno habla de sexualidad no puede tener un modelo preestablecido, tiene que entender muy bien en qué contexto se encuentra esa persona, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cuáles son las creencias y cómo esta sexualidad ha sido moldeada y atravesada por estos factores que estamos teniendo en cuenta en esta descripción. Entonces, si hablamos de sexualidad, se nos empieza a desplegar una serie de conceptos que vamos a ir desglosando juntos. Hablamos de erotismo, hablamos de placer, hablamos de identidad, de orientación, de reproducción y cómo la intimidad juega dentro de todo esto. Entonces, para ir definiendo algunos de estos conceptos que estamos desglosando, para después escucharles a ustedes, a ver qué opinan de todo esto y cuáles son las inquietudes que puedan tener. Cuando hablamos de erotismo, siempre les digo que es como una gasolina que alimenta nuestro motor sexuado para ponerlo en funcionamiento. Y el erotismo es esa carga fundamental que tenemos que tener para entrar en funcionamiento en un encuentro sexual, ya sea con otras personas o con uno mismo. Es eso que se genera en las fantasías, es eso que uno imagina, cómo uno va construyendo el placer erótico. El placer ya pasa a ser la concreción de ese erotismo en el momento en donde se produce el contacto con las partes del cuerpo que intervienen en la sensación, en la reconstrucción de esa sensación erótica que baja al cuerpo físico y que nos produce una sensación de placer. Ahora, hay otros conceptos que entran en juego y que quiero empezar a desglosar ahora y que tienen que ver con esto de la identidad y de la orientación. Identidad sexual es cómo yo me autopercibo, ¿sí? Cómo yo me siento dentro de mi estructura psicológica, mental, espiritual y corporal. Y eso es algo que no tiene ningún basamento científico y no está escrito en ningún lado, no se compra ni se elige, es algo que viene con uno. Yo me autopercibo de una determinada manera y es una construcción que voy haciendo a medida que voy mapeando eróticamente mi cuerpo y mi placer. ¿Sí? Durante mucho tiempo hablamos de la identidad basada en lo binario, que es lo que voy a desarrollar en unos minutos más, pero la autopercepción es como yo me percibo, cómo mi cuerpo se percibe a sí mismo, cómo me siento, con qué me identifico. ¿Me identifico con lo que el afuera dice que es el ser mujer, el ser varón, o no entro en ninguna de esas dos categorías? Pero sí reconozco y me autopercibo como un ser eróticamente sensible y con áreas para percibir el placer. Y me permito el reconocimiento del placer en este cuerpo
físico que tengo. Y otro concepto que a veces se confunde es el de orientación sexual, porque orientación es con qué yo me excito, cuál es mi objeto de deseo, ¿sí? Y la orientación es algo que puede ser definitivo durante toda la vida de una persona o puede ir cambiando. Yo me puedo sentir e identificarme como una mujer, con lo que el género sociocultural dice que es ser mujer, y por ejemplo, tener una orientación y una atracción hacia otra mujer, por ejemplo, o hacia una persona del sexo opuesto. Y esto no es definitivo, porque hoy puedo tener una orientación hacia un sexo, mañana hacia el otro, digamos, esto puede ir variando, pero la identidad es algo que se construye, es algo muy importante para los seres humanos. La identidad es quién soy, la identidad es mi nombre, es mi autopercepción. Pensemos que muchas veces se roban identidades a las personas y esto es un daño terrible porque no reconocer la identidad de una persona es violar un derecho humano. Otro concepto importante a tener en cuenta es la intimidad. El concepto de intimidad en sexología o en sexualidad tiene que ver con esta posibilidad de sentirme cómodo, cómoda, seguro, segura en este encuentro de cuerpos y en este encuentro de emociones. Pero no confundir con cercanía, ¿no? Esto de estar pegoteado, saber dónde estás vos, qué haces, qué estás haciendo, eso ya entra dentro del juego de otras variables como es el control, ¿no? La intimidad es sentirme segura, seguro, sentirme autopercibida, autopercibido, sentirme confiada, confiado y saber que puedo entrar en este juego de la sexualidad con total libertad y confianza. Y por otro lado, tenemos, como dijimos antes, metido dentro de la sexualidad la capacidad reproductiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo impacta esto en la vida de las personas? Porque supongamos que estamos en presencia de personas que tienen una intimidad sexual o comparten sexualidades con personas del sexo opuesto y están en la etapa reproductiva de la vida, esas personas van a tener que tener en cuenta que es muy importante la decisión personal de tener o no un embarazo. Entonces, acá es muy importante la consejería y la consulta temprana en los ámbitos de la salud para poder incluir una anticoncepción segura, eficaz y confiada, que haga que las personas en esa etapa de la vida, que tiene un tiempo acotado para las mujeres, que es entre la menarca y la menopausia, ese cuerpo de mujer pueda vivir la sexualidad plenamente sin tener que estar preocupada o pendiente de la posibilidad de un embarazo no intencional. Entonces, fíjense todas las variables que entran en juego cuando uno habla de sexualidad, ¿no? Y otros aspectos que atraviesan el concepto de la sexualidad tienen que ver con todas estas variables también. Es decir, no solamente hablamos de los aspectos biológicos, los médicos y los sexólogos generalmente nos referimos a lo biológico, ¿no? Entonces, normamos desde ahí, disciplinamos los cuerpos, ¿no? Para tener un orgasmo hay que encontrar el punto G, para que el hombre pueda estimularse hay que encontrarle el punto prostático, hay que masajearle la próstata. Bueno, a ver, hay aspectos que tienen que ver con la biología que sí uno los puede conocer y puede tenerlos en cuenta, pero no son determinantes y absolutos, sino que son una parte de la sexualidad. Porque también hay aspectos que tienen que ver con la esfera psicológica de la persona, cómo esa persona se encuentra, cuál es su estado anímico. Por ejemplo, estamos atravesando una época de pandemia y en la pandemia empezamos todo muy lindo, el aislamiento, estábamos todos juntos, teníamos tiempo libre, podíamos tener sexo libremente, pero hoy ya empiezan a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con los temores, la ansiedad, el estrés, algunos casos de depresión, y esos son factores que afectan directamente el comportamiento y la sexualidad de las personas. Sociales también, bueno, hablamos, volviendo al tema hablo de la pandemia porque es el momento que nos acompaña ahora, pero uno podría hablar también de otros eventos sociales y otros momentos sociales donde cuestiones económicas, cuestiones de carencias, cuestiones que pueden haber episodios de guerra, cuestiones digamos, variadas dentro de lo social que puedan afectar la sexualidad de las personas. Hoy por hoy,
el hecho de la pandemia realmente está atravesándonos a todos en general, porque produce un impacto fuerte en esta cuestión del aislamiento, cómo se hace el aislamiento, con quién comparto la vivienda, si hay intimidad realmente, si la persona con la que me agarró la cuarentena es una persona con la que tengo un buen vínculo o no lo tenía previamente y esto exacerba, qué pasa con las situaciones de control y violencia, es decir, hay montones de situaciones que pueden atravesar el proceso de la sexualidad. Por supuesto, ni que hablar de los valores éticos y morales que cada uno tiene y son altamente respetables, y entonces uno tendría que, digamos, no ser normativo y tratar de no emitir juicios y tener una cosmovisión mucho más amplia, libre de prejuicios, porque hay personas que se catalogan como asexuadas y para esas personas que se catalogan de asexuadas, el sentir placer y el sentir erotismo para ellos es una disfunción y los pone mal y lo angustia. Entonces, entender que no es tan normativo. Hay que deconstruirse un poco más, abrir un poco la mente, empezar a liberarse de los prejuicios, que los prejuicios no se pueden evitar porque uno ya los trae, están con uno mismo, pero tratar de entender cuándo uno está opinando en base a un prejuicio y cuándo uno tiene que escuchar el contexto de la otra persona. Hay valores que tienen que ver con lo espiritual y lo religioso, personas que optan por atravesar sus sensaciones corporales y su cuerpo por elementos que tienen que ver con la religión y la espiritualidad. Y por supuesto la cultura, que es donde cada uno crece y la sociedad donde cada uno se desarrolla. Entonces, esto básicamente para que se entienda, cuando uno habla de sexualidad, tiene que tener en la cabeza y en la mente todos estos aspectos que pueden atravesar de distinta manera y que le van a afectar le van a impactar, a improntar a cada persona en particular de acuerdo a cómo lo vivencie desde su situación personal. Y después entramos en el terreno de lo que ocurre cuando la sexualidad se pone en práctica. Entonces, cuando la sexualidad se pone en práctica, van a aparecer conductas, comportamientos, actitudes que van a estar atravesados por los valores personales de cada uno y que cada una de las prácticas va a estar influenciada por todo lo que vivimos antes. Digo esto porque de repente hoy vivimos en una época donde, bueno, se habla mucho del poliamor y de las relaciones abiertas, y alguno puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo o no con eso, y si las pautas están aclaradas previamente y las reglas del juego están pautadas previamente y todo el mundo consensúa, no habría ninguna limitación e inconveniente, ¿no? Y entender cómo quizá venimos de generaciones anteriores, donde las relaciones se establecían dentro de un patrón establecido por la cultura y la sociedad, hoy ha variado y las relaciones son completamente diversas. De la misma manera que las relaciones entre las personas han cambiado con la evolución y el cambio de la perspectiva del género. Digamos, salir de lo heteronormativo, que una relación normal, porque la norma así lo decía, era entre un varón y una mujer, entender y ampliar la mirada de que hoy las relaciones pueden ser entre personas del mismo sexo, personas que comparten y tienen relaciones bisexuales, y eso ya no está dentro del plano del juzgamiento, ¿no? Y por supuesto, el tema de las prácticas sexuales, que también es importante tener en cuenta, porque muchas veces las dificultades en la sexualidad aparecen cuando uno tiene un pobre repertorio, ¿no? Yo le digo al repertorio pobre cuando decir, bueno, uno no tiene mucho... es como conocer un solo juego, ¿no? Por ejemplo, vienen los chicos a jugar a la casa, los amiguitos, y el niño, el único juego que tiene es no sé, el juego de las damas. Entonces, bueno, jugarán un día, 2 días, 3 días, pero si el único juego que hay es ese, el encuentro del juego se va a tornar aburrido. Entonces, en la sexualidad pasa lo mismo. Si la práctica es siempre la misma y no tiene variación, puede llegar a ser una práctica, tornarse una práctica aburrida y eso llevar a una pérdida del deseo, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza y dice, bueno, no tiene deseo sexual porque está menopáusica, o no tiene deseo sexual porque tiene un problema X, y a veces no tiene deseo sexual porque está aburrida la persona, porque las prácticas también incluyen un repertorio que no ha sido suficientemente explorado. Y el hecho central de las fantasías son fundamentales porque las fantasías son las que determinan que el erotismo, que es esa gasolina que pone en funcionamiento nuestra respuesta sexual, cuanto más gasolina tenga y de mejor calidad y esa fantasía erótica sea buena, sería como ponerle nafta premium al vehículo, ¿no? Entonces va a funcionar mejor porque las fantasías tienen un buen desarrollo. Entonces,
cuando hablamos de sexualidad y si entendemos de dónde venimos, que no es solamente la biología, sino también es lo social, lo cultural, lo espiritual, lo afectivo, emocional. Cuando decimos, ¿qué es normal? Muchas veces me preguntan, doctora, ¿es normal que yo quiera tener, o mi pareja, nosotros tenemos sexo una vez por mes? ¿Es normal que me masturbo todos los días? ¿Es normal que no tenga ganas de tener sexo porque estoy amamantando? Bueno, a ver, cuando uno habla de normal o anormal es porque ya hay una clasificación preestablecida. Si yo clasifico y estadifico algo y pongo en una serie de cajitas, etiquetas, todo lo que no me entre en esa etiqueta, en esa norma, va a ser anormal. Y en realidad en la sexualidad no se puede hablar de normal y anormal. Hay que tener una perspectiva un poco más amplia. Hay que ponerse lentes para mirar y en realidad la normativa acá no entraría. Tendremos que salir de lo normativo y entrar en una perspectiva ampliada. Porque en realidad de lo que tenemos que hablar es de lo que a cada uno lo hace sentir bien. Porque si dijimos que la sexualidad, la función más importante que tiene es conectarnos con el placer y el disfrute, ¿quién es quién para decir con qué cosa cada uno disfruta? ¿No es cierto? Entonces, acá es donde muchas veces aparece el choque, ¿no? Aparece el choque y a mí me pasa porque a veces en las redes publico algo o hablo en lenguaje inclusivo y enseguida aparece gente que le molesta que uno hable en inclusivo. Y en realidad el incluir el lenguaje inclusivo es incluir esto de lo no binario. Y si molesta, mejor que moleste, ¿no? Porque uno a veces utiliza términos o palabras que encasillan a un determinado grupo de personas y eso lo pone en una situación de estigmatización. Por ejemplo, los médicos hablamos de que nosotros somos médicos y las personas que nos consultan son pacientes. Entonces ya paciente, la palabra paciente se le pone al que va a consultar al médico. Y paciente a mí me suena a pasivo, a tener paciencia, a esperar que del otro lado venga una información unidireccional y basada en lo que yo digo porque soy el médico, el profesional de la salud. Y a mí me gusta más hablar de consultante, ¿no? Porque es una persona que me consulta. Yo tengo un saber diferente, obviamente, porque me formé en eso. Es como cuando yo voy a consultar al mecánico, el mecánico es el experto en el auto y yo tengo una simetría de saber con esa persona. Pero fíjese qué importante es nombrar, es como se nomina a la persona, ¿no? Porque ya uno está, la nominación está marcando una cosmovisión que uno tiene sobre esa persona. Si yo a mis consultantes lo llamo paciente, ya lo estoy poniendo en esa condición de pasividad, ¿sí? Entonces, cuando incluyo el lenguaje inclusivo, estoy incorporando a personas, a un grupo de personas que no entran en la norma binaria heteronormativa, es decir, no entran en el nena-varón, ¿sí? Porque uno puede hablar desde la biología pura, es decir, nace un bebé, le miro los genitales, tiene pito y testículos, digo es varón, tiene vagina y vulva, digo es mujer. Pero también puede nacer una persona que es un ser humano que tenga genitales ambiguos, que no sean ni pitos ni vulvas. Y no por eso sea patológico, sino que es un desarrollo diferente de los genitales. Que los genitales los va a usar para obtener placer y eventualmente para una reproducción biológica. Veremos más adelante qué pasa y cómo esa persona se identifica. ¿Por qué tomar? En mi época, cuando yo era más jóvenes, interveníamos tempranamente eso y los hacíamos al modelo que nosotros sabíamos que era lo que correspondía, ¿sí? Las nenas con las nenas, los varones con los varones. Hoy sabemos que existe un universo diferente y ampliado, que es lo no binario. Hay gente que no se identifica ni lo que es ser mujer o con lo que se dice la sociedad que es ser varón. Hay gente que se identifica con aspectos que tienen que ver con lo que teóricamente se dice que es masculino y tienen vulva, por ejemplo, ¿sí? Y no les preocupa tener vulva. Entonces esa persona va a ser una persona no binaria o transgénero, ¿sí? Hay otras personas que tienen pene y se identifican con ser mujeres, y entonces en ese caso será una persona transgénero mujer y podrá o no querer modificarse los genitales. Hablo esto para entender que cuando decimos que lo normal es algo, eso era antes. Hoy tenemos que hablar de un universo no binario, de un universo fluido, de no normativo, ¿sí? Porque la sexualidad sirve para tener placer, ¿sí? Y el placer no se disciplina,
El placer es estar divino, espectacular, maravilloso. Entonces, todos somos seres humanos, ¿sí? Y los seres humanos podemos ser cis, es decir, me siento mujer y tengo vulva y me siento cómoda, o me siento varón y tengo pene y me siento cómoda, o podemos ser trans, ¿sí? Me siento mujer y tengo pene y estoy cómoda, ¿sí? O me siento varón y tengo vulva y no tengo ningún problema con eso. O podemos ser fluidos o no binarios y no. ¿Cuál es la importancia de etiquetar? ¿Sí? Lo importante es asumir que la sexualidad tiene que ver con la búsqueda del placer y lo importante es aceptar los cuerpos que cada uno tiene como los tiene y aceptarlos libremente y entender y escucharse a sí mismo por dónde vienen los ruidos, las disconformidades, las molestias, las incomodidades, para en ese caso consultar con un profesional que va a tener una escucha activa, ¿sí? Y va a tener una escucha empática para entender qué está pasando con el comportamiento, con la conducta sexual de ese consultante, atravesada por sus aspectos psicológicos, antropológicos y culturales, y cómo es su respuesta sexual, la forma en que su cuerpo responde, ¿no? Y entonces ahí sí, por ahí, los profesionales sexólogos tenemos un poco más de injerencia para entender qué es y entender y comprender qué es lo que está pasando o en qué medida podemos ayudar. ¿Y la respuesta sexual qué es? La respuesta sexual es cómo esas partes de nuestro cuerpo responden en el encuentro. Entonces tenemos que conocer las partes anatómicas de nuestro cuerpo, cómo participan en la respuesta sexual, cómo son las distintas fases de la respuesta sexual. Creo que esto es importante que la gente lo conozca y que sea un saber que esté al alcance de todas las personas. Por eso he armado este curso para que se pueda comprender llanamente, libremente y que todos entiendan cómo funcionan los cuerpos. Como ginecóloga y con los años que tengo de ginecóloga, me sigo encontrando muchas veces con mujeres que no conocen su vulva o con personas con vulva que no conocen cómo funciona su vulva. Pensemos que el genital femenino está todo metido para adentro y hay que ir a buscarlo e investigarlo, a diferencia del genital masculino que está todo para afuera y está más al alcance de la mano y es más fácil comprenderlo. Esa es la importancia de conocer nuestros cuerpos, es empezar a mapear eróticamente nuestras zonas de placer para después poder trabajar libremente, conocer cómo son esas distintas fases, cómo son esas fases donde se empieza a congestionar todo y empieza a venir la excitación, cómo es la fase de respuesta y de satisfacción, cómo es el orgasmo, cuándo aparece, cómo reconocer un orgasmo. Por eso es importante el conocimiento de nuestra respuesta sexual. Y otro aspecto importante a tener en cuenta, cuando uno conoce la anatomía de su cuerpo, sobre todo de la zona genital, la importancia de conocer el piso pélvico. Esto también me gusta hablar mucho de lo que es el piso pélvico. El piso pélvico es ese conjunto de músculos que obturan la base de nuestro cuerpo, por donde asoman y salen los genitales, en el caso del hombre el pene y los testículos, y en el caso de las mujeres la vulva y la vagina. Esos músculos que sostienen y que cierran la base del piso pélvico son muy importantes, sobre todo para las mujeres es muy importante conocerlo porque el lugar por donde aflora la vagina es un lugar de debilidad, ese piso pélvico que debe ser ejercitado. ¿Cómo lo tenemos que ejercitar? ¿Cómo tenemos que conocer nuestra musculatura del piso pélvico? Así como un cantante ejercita la musculatura del diafragma para tener una mejor capacidad respiratoria y poder cantar mejor, nuestros cuerpos deben conocer muy bien el piso pélvico para poder lograr tener mejores orgasmos, para poder tener mucha conciencia de lo que está pasando en el momento de la relación, para poder regular el tiempo eyaculatorio, por ejemplo, en el caso de los hombres, para mejorar la respuesta de la micción y fundamentalmente para las mujeres que eligen, por ejemplo, la gestación y que van a pasar por un embarazo, un parto. Trabajar el piso pélvico es muy importante porque va a evitar prolapsos, va a prevenir la caída de los órganos, va a mejorar la micción y va a tener una mejor respuesta en el futuro. Entonces, fíjense qué importante que es conocer la anatomía, no solamente de los genitales, sino también de la musculatura del piso pélvico. Y si volvemos a la sexualidad,
el órgano sexual por excelencia, ¿cuál es? Lo decimos siempre los sexólogos, el órgano sexual por excelencia es el cerebro, porque ahí se produce toda la química donde se va a construir y se va a mapear nuestra respuesta sexual. Sabemos que nacemos con una zona de recompensa genital, pero que después el cerebro se va mapeando con distintos lugares que se van explorando en todo el cuerpo y van haciendo así como una suerte de mapa erótico dentro de nuestro cerebro que va a intervenir en el momento del encuentro o en el momento que se despierte una fantasía, porque muchas veces el solo hecho de pensar en ese momento de erotismo puede despertar la respuesta a nivel genital. Y entonces, de esa manera, es importante entrenarse, no con la mente, sino mapeando el cuerpo para que el cerebro vaya grabando. Hay una serie de sustancias químicas. El lenguaje interno que tiene nuestro cuerpo es químico, ¿sí? Los pensamientos, las respuestas fisiológicas, todo química que circula por la sangre, por los nervios, por todos lados. Y es importante entender, cuando hablamos de la respuesta sexual y de la conducta de la sexualidad, qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es una conducta, ¿no? A veces se confunden, ¿no? Las emociones las tenemos todos los humanos, a pesar de que algunos dicen que son personas duras, que no lloran y que no tienen tristeza y que no se enojan nunca. No, todos los humanos venimos con un repertorio de 7 emociones básicas, que son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el rechazo. Esas son las básicas, ¿sí? Que todos la tenemos y son universales en todas las partes del mundo. Y es la forma en que el sistema psico, neuro, inmuno, endocrinológico, es decir, los pensamientos, las hormonas, la química interna, la frecuencia cardíaca, todo lo demás responde emocionalmente, responde de una determinada manera. Muchas veces no es algo que nosotros pensemos, la emoción viene, surge de lo que ocurre en el contexto. Eso después genera un pensamiento que a su vez va a generar una conducta. Descartes decía lo contrario, ¿no? Pienso, luego existo, no es siento, luego actúo. Entonces es muy importante conocer las emociones por esto mismo, precisamente, porque la emoción muchas veces, si no la conocemos, se desregula y muchas veces nos puede traer problemas conductuales que a la hora de un vínculo sexual podrían generar problemas. Y entonces acá viene el concepto del amor, ¿no? El amor, ¿qué es el amor? Se ha escrito tanto sobre el amor. Bueno, el amor, que también tiene que ver con una química especial, es es la única emoción que tenemos los humanos que no tiene patología de exceso. Es decir, uno puede amar, 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 amor universal, amor del corazón, el amor puro, el amor a la naturaleza, el amor a la deidad, el amor a la humanidad. Ese amor es lo más puro y sagrado, es el sentimiento más puro y más sagrado que podemos tener los humanos. Ahora, confundimos las variantes que tiene el amor en las relaciones afectivas, ¿sí? Porque el amor puede manifestarse de distintas maneras según la química que se dispare. Por ejemplo, en un momento de lujuria, pasión, el encuentro, cortejo, excitación pura, explosión, sexo, disfrute total. Bueno, es una forma de amor. Y eso lo pueden tener los humanos, hombres, mujeres, no es privativo de nadie. Durante muchos años las mujeres parecía que no podían tener sexo si no se enamoraban. Bueno, hoy sabemos muy bien que es un aspecto del vínculo afectivo que existe y que tiene una química particular, muy explosiva, muy endorfínica. Después tenemos la otra variante, que es lo que equivocadamente llamamos amor romántico, ¿no? Que es un momento del vínculo donde las personas tienen como una relación medio adictiva, ¿no? Todo el tiempo pendientes del teléfono, me mandó mensaje, no me mandó, pienso todo el tiempo en él, las mariposas en el estómago, eso también tiene una química particular. Y es una variante del amor, ¿sí? Es una variante que dispara el circuito de la recompensa, que me enseña a quiero esto, lo hago, y cuando lo hago me siento re bien y eso me va a dejar satisfecho, por lo tanto lo voy a volver a hacer, ¿no? Trabajamos mucho en sexualidad cuando hablamos de deseo y motivación, este circuito. Pero no confundamos con amor romántico, ¿no? Que es algo que quedó
atrapado, y muchas mujeres han quedado atrapadas en esa trampa del amor romántico. Después puede surgir el amor del apego, ¿no? Las personas que se buscan para formar una familia, y entonces esa intimidad, esa forma de encontrarse a sí mismo, que tiene otra química, hace que esas parejas convivan, que tengan hijos, que se desarrolle la crianza, digamos, hay un proceso de intimidad que refuerza ese apego. Pero también muchas veces se confunde con amor, y no es amor, y tiene otra química y es otra conducta diferente, el control, los celos, que son elementos a detectar tempranamente porque pueden ser un camino de iniciación a los circuitos de violencia. Entonces esto sí lo quiero dejar plasmado, ¿no? Porque muchas veces se confunde, dice, no, él me quiere porque me controla, me viene a buscar a todos lados, o ella me quiere, me ama porque me prepara la comida, me revisa, me tiene la camisa planchada, no sé, me controla los mensajes, comparte. No, todo eso no es amor. Eso es un desequilibrio que el celo y el control hay que detectarlos tempranamente porque pueden ser indicadores tempranos de relaciones no saludables. Entonces, para ir cerrando, y les escucho en el chat, vayan pensando y mandándome las preguntas en el chat de YouTube. Las emociones intervienen en la respuesta sexual. Hay emociones, la pasión, el amor, la alegría, el disfrute, son emociones que intervienen en la respuesta sexual. Pero también pueden intervenir otras emociones como el miedo, la ira, ¿sí? La tristeza, pueden colarse en un vínculo afectivo. Entonces tenemos que conocernos, conocer nuestras emociones para entender cómo las distintas manifestaciones del amor y cómo estas emociones pueden colarse y perturbar un vínculo. Entender que el cortejo, cómo es que el cortejo existe. Hoy por hoy el cortejo está atravesado por las pantallas. Todos los sexólogos hablamos de sexo virtual, hay que tener sexo virtual. Bueno, hay quien puede y quien no puede. Cada uno tendrá que encontrar su espacio y su forma de vincularse. Pero sí es importante el cortejo, el enamoramiento, no quiero usar esa palabra, la forma de excitarse, ¿no? Utilizar los 5 sentidos. Te miro, te huelo, te palpo, te escucho, y mientras tanto voy armando mi mapa erótico y me voy excitando con lo que el contexto me ofrece. Y las variables contextuales que lo pueden modificar. Muchas veces consultan, a veces consultan, que tuvieron un parto, tienen un bebé chiquito, están amamantando y no tienen ganas de tener sexo. Buah, el contexto no estaría dado para que uno esté con los 5 sentidos conectados en cómo va a vincularse afectivamente. O una mujer, hablo mucho de mujeres porque soy ginecóloga, ¿no? Se me ve acá el vicio de refracción. O una mujer que entró en la menopausia y le empezaron a revolucionar las hormonas porque le bajan los estrógenos y se da cuenta que está en la casa con un hombre que no la excita, no la calienta, y entonces piensa que todo esto le pasa porque se le fueron las hormonas, y en realidad el contexto es no erotizante en absoluto. Entonces acá es importante el autoconocimiento para poder autorregular las propias emociones. Y acá me van a preguntar, doctora, ¿cómo se hace para conocer las emociones? Bueno, primero conocer, saber que uno es un ser emocional, los humanos somos seres emocionales, nos podemos conocer a nosotros mismos, y es muy importante aprender a autorregular las emociones. Hay distintas técnicas, la práctica de la meditación, la práctica del mindfulness, me habrán escuchado hablar mucho de eso, la práctica del yoga, distintas disciplinas que nos permiten encontrarnos con nuestras propias emociones para saber cómo respondemos. Hay una película muy didáctica al respecto, de niños, donde se manifiestan con personajes las distintas emociones, y ahí se ve muy claramente cómo uno no puede evitar atravesar una emoción cuando está presente, ¿no? Como es el caso de la tristeza, que la quieren abolir, y toda esa alegría, y alegría quiere hacer todo el tiempo estar feliz, todo el tiempo pum para arriba. Y no, y hay momentos donde uno tiene que reconocer que quizá esté triste, tenga miedo, o esté preocupado por algo, y de esa manera darle curso a las emociones. No me van a escuchar dando tips de cómo tener 18 orgasmos, ni cómo encontrar tu punto G, y cómo hacer para tener squirts a lo loco, porque me parece que la sexualidad no pasa por disciplinar un cuerpo. La sexualidad pasa por habilitar un espacio, un templo sagrado que tenemos para disfrutar y para conectarnos con el placer
plenamente, pero las únicas personas que podemos habilitarnos, conocernos, reconocernos, explorarnos, encontrarnos, somos nosotros mismos. Entonces, es momento para, la pandemia nos habilita el estar con nosotros. Y si estamos angustiados, reconocer la angustia. Y si tenemos miedo, reconocer el miedo. Habilitar espacios para poder conversar con otras personas, consultar con los profesionales cuando sea necesario, pero tratar de no banalizar ni etiquetar temas que tengan que ver con la sexualidad. A veces me llaman para hablar en la televisión y me ponen títulos y demás, bueno, de los tips, se tiene menos sexo en la cuarentena, podemos, hace no sé cuánto tiempo que no tengo sexo, tengamos sexo virtual, masturbarse libremente. Bueno, sí, podemos dar recomendaciones y sugerencias, pero ¿a vos te vibra esto que te digo? ¿Cómo recibís esto que te estoy diciendo? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué es lo que vos sentís? Entonces, de ese interjuego te escucho, me contás, escuchate, veamos, es que se pueden sortear estos momentos y poder encontrar una sexualidad libre y plena. Es por eso que he diseñado un curso que se llama Descubriendo una sexualidad plena, que está diseñado para el público en general, que tiene un lenguaje claro y sencillo, que aportamos imágenes didácticas para ilustrar y comprender todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo y no te animaste a preguntar, y que si ustedes miran aquí abajo hay un link que hemos dejado para que todas las personas que participaron de esta charla puedan acceder a un 50% de descuento del curso. No es caro, es muy barato, pero aparte les regalamos el 50% a los que estuvieron aquí, porque me parece que está bueno que conozcan lo básico, lo que esté al alcance de todos, y después cada uno vaya descubriendo su propio camino. No hay recetas magistrales que hagan que uno encuentre la maravilla espectacular, ¿no? Qué sé yo, me parece que lo importante es preguntarse a uno mismo qué es lo que uno quiere para sí mismo, estar atento a cuando una emoción se desregula para poder consultar oportunamente y aceptarse como uno es, porque si uno está bien, satisfecho y no tiene dificultades en la modalidad de sexualidad que está teniendo, pero no entra en las cajitas o en los modelos que la sociedad impone, bueno, no preocuparse por eso. Para eso estamos los profesionales que trabajamos desde la mirada ampliada, con perspectiva de género, entendiendo que la sexualidad es una función normal, saludable, habitual, que la tiene todo el mundo y que la única función que tiene en la vida de las personas es conectarnos con el placer. Y que en algunos casos, sobre todo las personas que están en la etapa reproductiva, puede también estar asociada a la reproducción. Es importante en este punto mencionar la importancia que tiene la consulta en el sistema de salud sobre anticoncepción segura, eficaz, y es muy importante también la utilización de métodos de barrera para evitar las infecciones de transmisión sexual. Métodos de barrera que pueden ser un preservativo para aquellas personas que tengan sexo con penes, o barreras de látex en aquellas personas que tengan vulva. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les escucho unos minutos, si hay preguntas, a ver qué me dicen acá mis asistentes, que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? ¿Todo quedó tan claro? A ver, a ver. Bueno, parece que o quedó todo muy claro o los aburrí y se fueron todos. Bueno, les agradezco, si no hay preguntas,
A ver, acá hay una pregunta. Gaby Rochi dice, hay consultantes que indican que gozan con sus parejas, pero se sienten con falta de deseo. ¿Qué sugerencia? Bueno, Gaby, mira, hay que ver de qué manera se construye el deseo, ¿sí? Y hay que ver el contexto en el cual se está desarrollando ese vínculo y esa relación, ¿sí? Porque también acá yo escucharía no sé si sos terapeuta o si es son consultantes, escucharía el contexto en el que están, porque muchas veces se busca el gold standard, se busca lo que la normativa social dice, y esa persona siente que está en déficit, y en realidad, si la está pasando bien, disfruta, es satisfactorio el encuentro, y tiene ganas de volver a tenerlo, y la pasan bien, no habría justificación para pensar que es una disfunción o una patología. ¿Se entiende eso? Me parece que muchas veces buscamos un exitismo que no es real. Victoria, ¿cómo aprender a salir de determinados prejuicios? Bueno, acá Victoria diría mi maestro Hugo Lescano, los prejuicios no se pierden nunca, ¿sí? Los vas a tener siempre. Es un prejuicio, es algo que uno construyó en base a su educación y está ahí. Lo importante es conocerlo y saber qué es un prejuicio. Entonces, si yo, por ejemplo, a mí, las personas que son las personas transgénero, por ejemplo, a mí me producen una cierta sensación, no tengo que decir que esa persona es una persona rara o anormal. Tengo que decir, esto en mí genera un prejuicio y la sensación que estoy teniendo es mía, no tiene nada que ver con que la otra persona sea diferente. ¿Sí? En cuanto a sexualidad se habla mucho y se ve mucho el tema de los prejuicios, pero el asunto está en reconocer que es tu prejuicio y que no tiene nada que ver con la otra persona. Me pasa mucho con el lenguaje inclusivo. Hay gente que se molesta, me dice, no hables así porque a mí me molesta. Bueno, es un problema tuyo. Tenés que entender que hay personas que a mí no me molesta y hay personas que se sienten mejor si no se utiliza esa forma de racionar. Por ejemplo, tomo ejemplos de Hugo, ¿no? Que dice, por ejemplo, uno habla de los alumnos. Alumno quiere decir no iluminado. La palabra alumno es sin luz. Entonces, si yo hablo de alumno, estoy poniendo un prejuicio de que no sabe nada el otro. Y yo lo estoy iluminando. Que no es lo mismo que decir estudiante, una persona que viene a estudiar. Que es lo que yo les dije antes de paciente. Paciente implica, es un prejuicio. Para mí es un paciente. Yo estoy encima de él. Yo tengo que entender que no, que yo tengo una visión para aclararle conceptos, pero la persona es un consultante. Entonces, no luchen contra los prejuicios, no se los van a borrar, pero sí entiendan y reconozcan que los tienen y que es un prejuicio, ¿sí? Un prejuicio, un juicio anticipado sobre algo que no es así. Sigo leyendo. Después de una violación nunca sentí deseo, siempre busqué ayuda. Sí, bueno, los ataques sexuales son traumas que deben ser tratados por un especialista. Y obviamente que muchas mujeres o personas que han sufrido un trauma sexual necesitan ayuda terapéutica. Pero con una buena ayuda terapéutica, con profesionales que sepan trabajar este tipo de traumas, se puede volver a recuperar una vida sexual plena y saludable. Romina, ¿cómo hago para dejar de sentir resentimiento por problemas pasados con mi pareja? No me deja disfrutar porque me acuerdo constantemente de ese hecho y tengo miedo de que vuelva a pasar. Bueno, Romina, autorregulación emocional. Esto es un ejemplo de lo que les dije respecto a cuando una emoción atraviesa, se cuela desreguladamente en un vínculo. Ella está enojada, o sea, la ira es una emoción que debe reconocer y debe ubicar en el lugar que corresponda, ¿sí? Quizá hablar con la pareja, ahí un terapeuta de pareja podría colaborar y hacer una buena recomposición, pero entender autorregular las emociones es algo muy importante que podemos hacer. Hermosa charla, gracias por su tiempo, me contactaré, bueno, nadie más tiene, estamos llegando al tiempo de finalización de la charla, que nos habíamos planteado una hora. Una pregunta más.
La utilización del juguete sexual con la pareja puede disminuir el deseo de llegar al orgasmo con mi pareja sin utilizar algún juguete. Tema juguetes, un temón. El juguete sexual la sexualidad es un juego, primero que todo. El encuentro sexual es un juego. Entonces uno juega solo, acompañado, con uno, con dos, con varios. Ponen el juguete como parte del juego si les gusta. Pero después hay juguetes que se pueden usar solos, ¿sí? O sea, uno puede elegir un juguete para autosatisfacción. En esta época de pandemia es muy saludable y recomendable el uso de juguetes para masturbarse, por ejemplo, sobre todo las personas con vulva, que hay unos juguetes maravillosos que pueden utilizar. Y después lo puede compartir en la pareja o no. Digamos, hablamos siempre de lo mismo. Consenso, como es un juego, el juego tiene reglas. Las reglas se tienen que hablar antes, ¿sí? Reglas básicas, como cuando va a jugar un partido de fútbol, de tenis, lo que fuere. Hay reglas que hay que respetar. Y a su vez tiene que haber consenso entre las partes que participen del juego. Esto a mí me gusta, esto a mí no me gusta. Y si yo digo que no me gusta, no me gusta. Pero entrar con confianza, con seguridad y con consenso es lo más importante. Así que usar juguetes no habría ningún problema. Para eso, ¿ves? Para eso los sexólogos somos buenos, para recomendar juguetes según cada persona en particular. Si van a mi Instagram, que ahí se los dejé, @consultoriomagirena, hay un par de videos, unos cuantos videos de sex shop, de recorridos por sex shop, para que aprendan y puedan ver los juguetes que les gusten. Bueno, siendo las 19:55 y no teniendo más preguntas, me voy a retirar. Entonces, les invito a que visiten mi canal. Esta clase va a quedar grabada en el canal de YouTube. Recuerden que si quieren inscribirse en el curso online, van a tener un 50% de descuento si ponen en el cupón Sandra50. Van a entrar a la página de Animaedu. Acá abajo creo que queda grabado el link. Es un curso corto de 3 módulos donde yo hablo todo esto, pero con las fotos explico todos los detalles en un lenguaje sencillo y al alcance de todas las personas. Animaedu es el lugar donde está el link y ahí está el cupón de descuento del 50% para las personas que hayan participado de esta charla y tengan ganas de verlo. Y por supuesto me pueden seguir, pueden ver mis otros videos acá en el canal mío de YouTube, suscribirse y seguirme, y también me pueden seguir en Consultorio Magirena, en Instagram y en Facebook, donde permanentemente estamos subiendo material interesante. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por el aguante, gracias a mis colaboradores que me hicieron el soporte técnico.